En días de épocas como hoy, en las que hay muy poco contenido en cuanto a fútbol se refiere, porque estamos hablando de lo que vendría a ser una temporada baja en el fútbol, donde hay muy pocos fichajes, donde por ahora apenas están abriendo el mercado de fichajes en cuanto a Europa, se cierran algunos otros, o se empiezan a apuntar algunos otros equipos, pero realmente las más grandes bombas o los fichajes estrella y sobre todo las principales contrataciones empiezan a darse pues conforme vaya sucediendo este mes, el mes de julio, pero por ahora hay muy poco de eso, no hay demasiado. Y un tema que quería tocar ya hace bastante tiempo era los periodistas que habían hablado acerca del Barcelona. No solo eso, sino que los periodistas casuales que hablan del fútbol europeo, centralizándome un poco más en lo de ESPN, y los periodistas catalanes que por más que el apellido les ayude en cuanto a lo que se refiere de cariño o de respeto o de mínimamente justicia y honestidad al momento de hablar del Barcelona, les queda poco. Y es que justo hace poco me despertó este interés o esta motivación para hablar de lo que se refiere al Barcelona, lo que se refiere a los periodistas. Porque si bien a lo largo de la temporada yo estuve bastante consciente de lo que venía siendo ESPN, lo que venía siendo situaciones como las de TUDN, por ejemplo, acá en México, que es un medio bastante importante que habla también, tiene sus secciones en cuanto al fútbol europeo. También estuve hablando un poco, o bueno, más bien estuve escuchando lo que se decía por ahí en cuanto a España. Pero yo creo que ya haciendo una recapitulación, una síntesis de todo lo que se ha podido observar, todo lo que se ha podido escuchar, no voy a decir que es la peor situación en cuanto a la reputación mediática que tiene el Barcelona en la historia, porque no tengo tanta edad como para atreverme a hacer esa afirmación, pero lo que sí voy a decir es que yo creo que en cuanto a esto, el Barcelona está recibiendo un ataque bastante injustificado y sobre todo uno bastante potencializado por distintas informaciones o malinformaciones que algunos medios han hecho. Y como digo, este tema me lo despierta sobre todo un periodista de nombre Marcel Llorente, o Marcel Llorente, que menciona que el Barcelona pues está cometiendo un grave sacrilegio a su historia al utilizar la camiseta blanca con los con el escudo del Barça y utilizarla como una de las equipaciones para la siguiente temporada. Que por el momento solo se ha presentado la camiseta que usará el equipo local, pero ya se ha filtrado que esta va a ser la camiseta, si no me equivoco, es la alternativa y no es o la de visitante, pero de que va a ser blanca, va a ser blanca. Va a haber una camisa blanca en la equipación del Barcelona. Y recuerdo esto porque también a Luis Enrique en algún momento se le criticó porque España vestía de cierto u otro color. Y me parece muy raro que cuando el Barcelona también empieza a ver este tipo de ataques, que cuando el Barcelona empieza a utilizar el blanco, que a nadie le extrañe, que a nadie le parezca raro que se empiece a atacar, a criticar, a empezar a demeritar al Barcelona o a desprestigiar de alguna manera porque utilice la playera blanca. Que a ver, yo quiero dejar de lado la tontería de que pues, si viste con X o Y color, pues al final da lo mismo. El Barcelona llegó a vestir de color neón, llegó a vestir de color fosforescente, del color de los marcatextos y al final del día es una playera más, es una playera que utiliza el equipo en determinada situación. Hay equipos que visten de blaugrana que también han utilizado la indumentaria blanca porque hacen un buen contraste con el color rojo y azul. Yo creo que indistintamente de qué equipación, de qué color sea la camiseta, no tiene ningún tipo de sentido, pero como digo, no me quiero centrar en eso, lo que me quiero centrar es que cómo se utilizan este tipo de detallitos, este tipo de cosas, este tipo de nimiedades, pequeñeces para criticarlas, para ir malmetiendo, criticando. Y al final estás generando un efecto en el cual tantas críticas, al final le pegas tanto a un equipo que indistintamente alguien que no esté tan inmerso en este mundo del fútbol, pues va a ir generándose una opinión más tendenciosamente hacia lo negativo que hacia lo positivo del equipo. Y eso es una gran afectación. Pero como digo, es un equipo que ya ha recibido esta mala reputación mediática, sobre todo este último año, empezando con lo de las palancas, pasando por Negreiras, terminando en, bueno, hubo también algunas paradas en cuanto a lo de
la Champions League. Al final hubo algún periodista que mencionaba, que si no me equivoco es Barack Feber, que decía que el Barcelona había dejado de competir, que el Barcelona había dejado de estar en la élite ya hace mucho tiempo, cuando pues, independientemente de lo que él considere la élite o lo que él mantenga como los mejores equipos del mundo, del fútbol europeo, yo creo que algo muy importante a destacar y algo muy importante a hacer notar es que cuando el Barcelona le ganó al Real Madrid, cuando el Barcelona, y no hablo solamente de la ida, sino también hablo del clásico de Liga y de la Supercopa, cuando el Barcelona ganó esos tres clásicos, la narrativa o lo que se trataba de ver, para empezar la Supercopa ni solo, cuando le ganan en la Liga, al final se habla de un producto muy vacío, se habla de que la Liga está careciendo de este juego espectacular, el mejor producto que puede ofrecer la Liga. El Barcelona con el Real Madrid ha decaído bastante. Cuando le gana en la Copa, se habla de que el Barcelona juega a defenderse. O sea, al final de cuentas, en una se omite, en otra se direcciona hacia otro lado la conversación, y en la última directamente se critica al Barcelona. Pero cuando el Barcelona es el que pierde, el Barcelona ahora es ese equipo que se encuentra fuera del élite, ese equipo que se encuentra fuera del más alto nivel competitivo del fútbol europeo, cuando fue un equipo que gana su liga 4 jornadas antes, con, si no me equivoco, 14 puntos de diferencia. Cosa que, por ejemplo, para un equipo como el Napoli, entendiendo que el Napoli es un equipo que no es ganador frecuente de su liga, pues sí, entiendo que se haga un mayor boom mediático, pero al final el mérito que ha tenido el Barcelona y el mérito que ha tenido el Napoli para mí es un poco mayor del Barcelona, pero poco se le reconoce. Y como digo, en distintas ocasiones donde el Barcelona ha vencido al Real Madrid, la conversación y la discusión se dirige hacia otros lados, y el día que el Barcelona pierde en contra del Real Madrid, se hace ver que el Barcelona es un equipo que se ha empequeñecido a lo largo de los años y que no se encuentra listo para competir en el más alto nivel. Bueno, esto se infiere o esto se entiende a través de las eliminatorias en las cuales no ha funcionado el equipo, no ha logrado pasar de algunas de ellas, porque en algunas otras sí, pero bueno, pues al final yo creo que se puntualiza mucho más en cuanto a lo que sucedió en la Europa League y en lo que sucedió en este caso en la Copa del Rey. Hay diversos videos, diversos artículos, diversas mesas de opinión donde al final, aunque alguien pueda tener una opinión medianamente congruente, justa con el Barcelona, yo no digo que tenga que ser a favor o que tengan que ser porristas del Barcelona, porque pues al final de cuentas, pues si a un comentarista, si un analista lo identifican como un porrista del Barça, pues lejos de hacerle un bien, pues al final te hace un mal, porque entiendes que es una persona que no está hablando seriamente, que no está siendo lo más honesto o tratando de ser lo más justo y asertivo en cuanto a su opinión o a su argumentación, sino que ya tiene una predisposición a hablar bien del Barça. Pero hablando de las mesas de análisis que muchas veces se pueden ver, al final, que aunque alguno pueda tener alguna opinión medianamente favorecible hacia el Barcelona, terminan por ser opacados por las indistintas opiniones, por las burlas sobre la Negreira, porque el Barcelona es un equipo que no tiene dinero ni para los cacahuates, y al final todo eso termina siendo apabullantemente, aplastantemente más ruidoso, más imponente que los elogios o las cosas buenas que pueda hacer por el momento el Barcelona. Y es algo que no se va a quitar hasta que no logre un éxito deportivo mediáticamente alto, mediáticamente importante. Y como digo, o sea, al final son pequeñas cositas, o sea, te genera una sensación, porque incluso hasta a mí me la llegó a generar, de que al final de la temporada te queda un poco ese vacío de que parece ser que ganas la liga y es solo una liga, y la liga no es suficiente como para llenar la satisfacción del barcelonismo, cuando yo entiendo que respecto al año pasado en que no ganaste nada y ahora ganaste Supercopa y Liga, para mí es algo que definitivamente no solamente vamos a reconocer el mérito, sino que aparte yo creo que, aunque no es algo que tú te puedas llenar y que tú puedes decir con esto me basta, sí es algo con lo que puedes reconocer que hay un buen camino, hay una buena línea de trabajo, y que aunque posiblemente la satisfacción no venga de los éxitos conseguidos, la satisfacción yo creo que se puede encontrar mucho en cuanto a la línea, en cuanto a la proyección que se tiene con este equipo. Pero muchas veces esos golpecitos bajos, ese hablar de las palancas, que son activos del club, que hoy en día estamos viendo que si el Barcelona aceptaba el acuerdo de su BC,
no solamente era mucho peor para el Barcelona, sino que aparte podía ser incluso peor para intereses de equipos de la liga, que al final el Barcelona logra encontrar un acuerdo mucho mejor para sus intereses y al final, al final se encuentra que la hipoteca del club se tenía que hacer de una manera u otra y al final, Laporta ha conseguido la mejor oferta posible, la mejor negociación posible para el equipo y sobre todo vendiendo ese futuro, pero trayéndolo al presente con proyecciones a recuperarlo y hacer que este equipo se sustente y pueda salir adelante en el futuro, siendo un equipo no solamente competitivamente más activo, sino alguien más poderoso en cuanto a la economía, en cuanto a la presencia, devolviéndole ese prestigio que, como digo, poco a poco, con lo de las palancas, con lo de la Champions, con lo de la Europa League, que primero te dicen que es un torneo que no importa, que no vale nada, y después cuando lo pierdes, cuando ya no logras pasar de ronda, se menciona como un fracaso, una humillación, una burla que este equipo siga compitiendo ahí. Pues, o sea, un día dices que ese torneo pues no lo ve nadie y al otro día mencionas que es una de las mayores humillaciones haber perdido en contra del Frankfurt o del Manchester United. Bueno, o sea, cualquier cosa ya lo que dicen. Y pequeños golpecitos, pequeñas insinuaciones, pequeñas degradaciones que se hacen al prestigio del club, que poco a poco te hacen generar este desbalance en cuanto a la percepción, en cuanto al criterio que puedes hacer dentro de una forma general, dentro de un contexto mucho más amplificado, sino que al final recoges todo lo que has visto en esta temporada, recoges las opiniones, haces una síntesis de todo lo vivido y parece ser que al final de las experiencias lo que terminas por encontrar es, como digo, un desbalance que te da una sensación mucho más negativa, mucho más pesimista de lo que yo creo que poco se reconoce y poco se ha hablado. Y yo creo que también para el barcelonista, pues recomendarle que hay que tener mucho cuidado con este tipo de informadores, porque muchas veces ellos, a pesar de que en su momento fueron periodistas, en su momento fueron reporteros, trataban de tener exclusivas, información al momento, lo que sea, hoy en día son gente que vive de analistas, porque no hay que confundirlos. Al final, si estás en una mesa de análisis, una mesa de opinión, te vuelves un panelista dentro de ella y por lo tanto un analista del deporte del que estás hablando, y ya no te vuelves una persona que simplemente es un periodista y que tiene información a la mano y que se las facilita a los que están analizando. No, tú eres alguien que está opinando directamente ahí. Y lejos de haber imparcialidad, lejos de existir esta completa neutralidad, hay que tener presente que todas las personas, algún sesgo hay, alguna predisposición, yo mismo, tú, cualquiera. Entonces, pues evidentemente, como digo, cuando cubres tanto, cuando son periodistas que al final de cuentas tienen tanta generalidad dentro de sus contenidos, pues se quedan con lo básico y, como digo, dentro de la superficialidad parece ser algo más negativo, mucho más pesimista el análisis o la percepción de la temporada del Barcelona de lo que realmente ha sido y de lo poco que se le reconoce. Siempre ha existido trabas, han superado muchísimos obstáculos. Es una temporada llenísima de emociones y de altibajos por todos lados. Yo creo que por eso es más importante y sobre todo he visto mucha unión en cuanto al barcelonismo. Creo que se ha defendido como pocas veces al club. Y pues al final yo creo que con la salida de Messi, con la salida de estos grandes futbolistas, con la salida de la figuración en cuanto al estrellato europeo, se ha depurado mucho la afición barcelonista y yo creo que se han quedado muchos que ya no solamente estaban ahí porque estaba determinado jugador o que estaban ahí porque era el equipo que ganaba, sino que se han quedado los que realmente han generado un apego, un cariño y sobre todo un apoyo incondicional al Barcelona, que como digo, es muy importante tener en cuenta esto y es muy importante tener en cuenta que muchas veces los periodistas, a veces no necesariamente porque tengan una mala intención, que algunos sí tienen esta línea, esta agenda en contra del Barcelona, sino que hay en contra del catalanismo, como muchas veces lo podemos encontrar, lo podemos ver, sino que aparte también existe existe quedar bien en la sesión del análisis con tus compañeros. Al final no quieres generar una pelea por algo que posiblemente no sea que creas mucho, que tengas mucha convicción en defenderlo. Entonces pues también muchas veces hay que entender que la parte del análisis es incompleto simplemente por no querer crear un conflicto dentro de esa mesa de análisis. Y bueno,
Yo creo que es un barcelonismo muy plausible. Yo creo que se sigue muy bien por esa línea si la afición se mantiene dentro de eso. Y nada, yo lo voy a dejar hasta acá. Me ayudan ya demasiado con su like, con sus comentarios, simplemente con verlo ya es mucha ayuda. Espero que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esta situación, cómo lo ven ustedes, su perspectiva. Y nada, los voy a ver hasta el próximo video. Adiós.